cuidadosos a este asunto, amados hermanos. Si bien es cierto, ojo, yo no estoy en una campaña para acabar con las denominaciones, ¿no? Eso va a ser muy respetable. He estado escuchando todas las enseñanzas de este mes. Escuché un audio que también compartía en la mañana nuestra hermana Reina de Jonás, y verdaderamente han estado expresando el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Sin embargo, hermanos, el juicio va a ser por las formas y las maneras. Si bien es cierto, no podemos negar la gracia, el amor y la misericordia de Dios, el Señor sí va a hacer juicio sobre nuestras formas, sobre nuestras maneras, sobre nuestra falta de integridad. Entonces, no quiero que entendamos que yo estoy haciendo una campaña en contra de las denominaciones. Me gustaría que no existieran definitivamente, porque ahorita a la luz de la palabra estamos viendo que no son bíblicas. Y irónicamente, en el principio del su párrafo 4 de algunas respuestas prácticas, ellos se consideran apodo, o sea, le consideran apodo a la denominación. Está un poco difícil, ¿no? Y posiblemente colocar esa parte. Ya entró mi hermano Gus, vamos a dar inicio al tema. Ahorita, amados hermanos, quiero que todos pongan su mente fuera de cualquier circunstancia y piensen en esto. Quiero que ahorita cada uno de ustedes, como parejas, los que están en pareja, los que están en su matrimonio, gloria a Dios, los que se pueden conectar como matrimonio, ¿verdad? De familias de siervos ministeriales, eso es hermoso. Y los que están solitos, aún así, se centren a pensar lo siguiente. Quiero que ustedes, pero realmente, se coloquen como pastores. Ustedes son los pastores de la iglesia. No quiero que empiecen en su mente a poner, pues si fuera el pastor la pintaría de rosa. No, en verdad, quiero que vayan más allá, ¿eh? Si yo fuera pastor, las sillas serían blancas. No, quiero que verdaderamente piensen que ustedes son los pastores de la iglesia. ¿Y qué quieren? ¿Qué quieren que la congregación aprenda de esto? ¿Sí? Pero en verdad pónganse en el lugar de pastores. Por un momento, en el amor del Señor, porque al final de cuentas son ministros. Y ya hemos aprendido y hemos visto que es lo mismo. Son ministros del Evangelio. Y piensen por un momento de este devocional, de este discipulado y del tema en particular que estamos viendo, ¿qué les gustaría que la congregación aprendiera? ¿Qué les gustaría transmitir a la iglesia? Conociendo, ustedes tienen sus estudios y conocen la situación de la congregación. Como ministros, estando en diferentes participaciones, conocen la condición de la iglesia o del pueblo de Dios. Así que, por favor, esta mañana, pónganse que ustedes están al frente de la congregación y que desean que la iglesia aprenda de esto. Hermano Gus, por favor, oras y iniciamos el tema, por favor. Adelante. Primeramente, una disculpa, se tardó mucho en entrar, me hubiera entrado antes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana, Padre. Gracias, Padre, porque nos permites estar juntos, Padre. Gracias te doy, Señor, porque el centro de la reunión no somos nosotros, Señor, eres tú. Y que no hacemos nada, Señor, especial, sino lo que nos toca hacer, Señor. Gracias, Padre, porque hemos entendido, Señor, que nosotros somos nada más vasos útiles y queremos servirte, Padre. Queremos ser, como dije, útiles, Padre. Y sí, verdaderamente estamos hablando, tomando un tema de denominaciones, no estamos marcando a nadie, porque como dice el pastor Lloret, tenemos que amarnos. Lleva, Señor, este estudio, Señor, conforme a tu Santo Espíritu, Señor, conforme a tu sabiduría, Padre. Permite, Señor, que este grupo, Señor, sea alimentado, Señor, de tu pan, Señor, de tu sana doctrina, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, no permita, Señor, que hablemos cosas, Señor, que no sean correctas, Padre, cuando exponemos algo, Padre, sino que sea todo, Señor, conforme a tu santa voluntad, Padre.
y que nosotros, Señor, aprendamos de eso, Señor, de tu palabra, y que alumbre, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor. Danos, hemos estado estudiando, Señor, que es muy importante, Señor, tener discernimiento, Padre. Permite, Señor, y danos ese don, Padre, para poder discernir, Señor, qué es lo que está correcto, Señor, qué es lo que está mal, Señor. Conforme a lo que está escrito en tu palabra, Señor, conforme a lo que tú has dicho, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos, Señor, en tus manos. Amén. Me tocó, gracias a Dios, que estudiemos Efesios 4, del 3 al 6. Está un poquito extenso, a ver si primero vez voy a apurar un poquito para que alcance a terminar. ¿Podrás leerlo de ti, por favor? Efesios 4, 3 y 6. Del 3 al 6. Dice, un Dios, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En los módulos que hemos estado estudiando, no sé si recuerdan que había un punto que decía que era como un árbol y de ahí salían varias ramas, no sé si recuerdan. O sea, realmente, pues si nos ponemos muy estrictos, pues ¿quién va a decir, yo estoy bien, está bien? Por eso aquella vez decía que, pues de aquel lado, de aquí lado, nos vemos como denominaciones, ¿no? Pero el punto aquí es que Jesucristo sea el centro de todo. Cuando nosotros empezamos a quitar que Jesús sea el centro, y es porque pues la rosita, y ponla acá y ponla allá, pues entonces ya perdimos y decíamos, ¿no? Que se convertía ya en secta, ¿no? Porque el centro de todo ya no es Jesucristo. Nosotros somos, como la palabra, ¿no? Debemos de ser, ¿no? Cristocéntricos. Cristo es el centro de todo, ¿no? O sea, ellos nada más utilizan, voy a poner nada más unos nombres, ¿no? Yo soy bautista, yo soy pentecostés, yo soy luterano, yo soy sabatista, yo soy de Asamblea de Dios, yo soy carismático, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que ver que el centro, si es el centro del Señor, pues a ellos los identifica por X cosas, ¿no? Es que a mí no me gusta aplaudir, y ya sabemos si está identificado, no le gusta aplaudir. A otro dice, no le gusta la batería, también ya lo identificamos, ¿no? Los identificamos con ciertos puntos, ¿no? O características, no sé cómo se puede decir, se caracterizan. Pero si es el centro el punto de ellos, de su vida, de todo, de su doctrina, es Jesucristo, pues ¿cuál es el problema, no? Hay otros que dicen, bueno, tú no te pones pantalón. O sea, son detalles, ¿no? Que por eso se van separando, ¿no? Porque a mí no me gusta, un ejemplo, ¿no? A mí no me gusta lo que dice el hermano Gus, y él dice, no, pues ¿sabes qué? Vámonos, porque a él pues, no le gusta que se pongan pelucas, ¿no? Por decir, ¿no? Y hace la suya y se van, casi siempre se van de lado los que tienen afines con la persona que se movió, ¿no? Más o menos. Bueno, entonces yo quisiera retomar desde Efesios 4, 1, 2 para ver un poquito el contexto, pero voy a tomar de referencia a la Biblia de las Américas. O sea, por si no leemos lo mismo, ¿por qué la tomé esta? Porque me está llevando al punto donde pues me interesa llegar, ¿no? Y le digo, voy a ir un poquito rapidito, porque está un poquito largo y quisiera terminarlo. Dice en Efesios 4, 1 al 3, versión Biblia de las Américas, yo pues, prisionero del Señor, perdón, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Es importante esa frase, que hayan sido llamados. En el 2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y eso es lo que también el pastor de Orel decía, ¿no? Tenemos que amarlos, ¿no? Tenemos que amarnos, no nada más amarlos, porque si yo digo, yo tengo que amarlo, estoy diciendo, ay, estás mal, ¿no?
también ellos nos tienen que amar, ¿no? Entonces, la porción que tenemos como creyentes en Cristo, Pablo, esta es la porción que tenemos como creyentes en Cristo. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que vivamos de acuerdo a la vocación con la que habéis sido llamados. O sea, que caminemos una vida de una manera digna, ¿no? O sea, que represente verdaderamente al Señor. Él quiere que vivamos y caminemos y representemos, porque somos, al fin y al cabo, somos representantes de Jesucristo aquí en la tierra. No es el Papa, ¿no? Son sus hijos los que representamos, ¿no? Por eso es importante representar, ¿no? Y como siempre decimos, no, pues es que yo no voy porque tú eres así, tú eres así, tú eres acá, pero no, tenemos que irse aquí, nos está invitando que si tú eres llamado, vivas una vida digna, ¿no? Esa palabra, caminen, o esa palabra vivan, tiene la idea de que ahora tu vida es distinta debido a los que escuchamos de estos versículos del 1 al 3, ya los leímos. Este concepto de vivir una vida digna, lo que significa es que sus vidas empiezan a ser balanceadas, ya no está acá, no está para allá, empieza el Señor a tener el control de nuestras vidas de acuerdo a lo que vivimos. Es como practicamos. Lo que tú crees, te llevas a vivir como tú quieres, ¿no? En otras palabras, lo que tú crees es lo que tú vives. O a veces decimos, no, lo que yo pienso es lo que soy. O sea, es importante entender, ¿no? Y si estamos hablando, aquí estamos hablando que nosotros tenemos que buscar la unidad, ¿no? O sea, dejar de estar, tú eres de allá, tú eres de acá, porque al fin y al cabo, como denominaciones, aún interiormente en cada iglesia se pueden haber grupos, hay separación. De cierta manera empezamos a separar la unidad que Cristo ha hecho en mi pensamiento, ¿no? Porque la unidad de Dios no se puede. A ver, hermano. Hay una pregunta, hermano. Hace rato en la introducción decías que al final de cuentas lo que marca una denominación son modismos, el que aplaude o el que no aplaude. Sí. Y comentabas que mientras Cristo sea el centro, no importa si aplaudes o no aplaudes. Pero aquí ya tengo yo un conflicto. Definitivamente. Todo lo que Cristo trató de enseñar era proyectar el reino de los cielos. Definitivo. Entonces todo tiene que sumar, bueno, lo que yo entiendo, todo tiene que sumar para que ese reino de los cielos se proyecte. Empezando el tema, habíamos comentado que lo importante de esto era aprendernos a amar y nos teníamos que amar. Pero desafortunadamente, y comentaba un poquito antes de que entraras, de que ahorita el estudio es realmente entender si deberían existir las denominaciones o no, o si denominación solamente es un... el conflicto que tengo, que si todo girara si el modismo al final de cuentas fuera cristocéntrico, ese sería el punto. ¿Por qué no te puedo hablar? Porque tú no tienes AR. Si el punto es Cristo, ¿por qué tengo que juzgar a la que usa falda? Y si el punto es Cristo, ¿por qué les prohíbo que le hablen a aquellos porque son trinos? Ese es, bueno, ahí tengo esa parte. Sé que estás desarrollando un tema, pero sí que quiero poner ese punto que en ocasiones esos modismos no nos permiten presentar a Cristo, que es el centro. No, sí, o sea, yo entiendo eso, pero, o sea, nada más recordemos que el que sabe de los corazones es Dios, ¿no? O sea, el que sabe quién está listo es Dios, ¿no? O sea, nosotros a nuestro ver puedo decir, tú estás mal, ¿no? Tú estás bien, pero realmente el que conoce, o sea, podemos decir, no, bueno, entonces, ¿por qué estás así? Pues a mí si nosotros nos examinamos, tenemos detalles, ¿no? Que también pues, no van acorde a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? O sea, estamos hablando, realmente no debe de haber denominaciones, estoy 100% de acuerdo.
Yo estoy hablando del punto central que es la palabra de Dios. O sea, que no esté adulterada. Si alguien tiene el problema, como dijo una vez la pastora, ¿no? Que la invitaron, ¿no? Y tuvieron que poner su velo, ¿no? O sea, se lo puso, ¿no? Para no tener un conflicto X, ¿no? O sea, yo estoy hablando, el punto central es la palabra de Dios. Lo demás es secundario, o sea, lo que yo entiendo, ¿no? Es secundario. Y eso ¿por qué tú no me hablas? Pues ya es algo más personal, ¿no? O sea, estoy hablando general, lo que está hablando, lo que está llevando, o que lo que nos lleva a una, entre comillas, separación, ¿no? Porque al fin de cuentas, si yo me separo, entonces no estoy entendiendo que soy parte del cuerpo de Cristo. Y no estoy entendiendo por qué. Y no estoy comprendiendo que estoy lastimando el cuerpo de Cristo. O sea, en mi mente pienso yo que está bien, pero realmente, o sea, insisto, el que conoce el corazón de cada uno, al igual de nosotros, pues es Jesucristo, es Dios, ¿no? Y que nosotros a lo mejor no tenemos estos modismos, pero tenemos otra situación interna, que a lo mejor alguien que lo ve, pues dice, pues, ¿por qué tienes esto? ¿No? Pero nosotros estamos en un caminar y nosotros estamos en un entendimiento de que pues Dios es el que va a abrirnos los ojos, para eso es la palabra de Dios, ¿no? Para abrirnos los ojos, para entender y a lo mejor, espérame, yo esperando, ¿no? El Señor no está queriendo esto, o sea, no sé si me entiende, ¿no? Entonces, ¿dónde me quedé? Este punto es fundamental desde siempre, porque siempre hemos escuchado a muchas personas de todos los países, o desde nuestra misma ciudad, que están cuestionando el cristianismo por comentarios de este tipo. Es lo que estamos comentando, ¿no? Yo no soy o sea, fíjense, estamos tomando el punto de la denominación, ¿no? Pero también puede ser grupal, ¿no? Local. Yo no voy porque, mira, entre ellos no se ponen de acuerdo. O sea, no hay acuerdo. O sea, afectamos nosotros mismos y decimos que somos bien cristianos y decimos que conocemos la palabra, entonces, pero todavía no hay acuerdo. En lo local no hay acuerdo. Entonces el de afuera dice, pues, si ellos no se ponen de acuerdo, pues cómo, ¿no? Entonces, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Porque no entendemos esto de vivir de una manera digna. O sea, demostrar, ya lo vimos, ¿no? De representar a Jesucristo conforme a la palabra. Si representamos a Jesucristo de una manera digna, pues entonces yo también tengo que entender que no debo de hacer esto, ¿no? Yo soy de este lado, yo soy de acá, yo soy de allá, o sea, no, así el Señor realmente no nos enseñó, ¿no? O sea, yo no dije al principio que estaban bien, ¿no? O sea, yo estoy hablando de la doctrina, ¿no? De la doctrina, porque hay muchos que empiezan bien y terminan mal, se empiezan a desviar y, y somos emocionales, porque yo digo, entre más gente tenga, pues está Dios, no es así, no es por tanta gente, o sea, eso es de verdad, ¿no? Entonces, las famosas denominaciones nos llama a darnos cuenta de que debido a lo que Cristo hizo en nuestra vida, tiene que ser distinto. La forma de vivir digna y apropiada y coherente de lo que de lo que Cristo hizo, se ve en el versículo 3. Lo leo: esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues cosas, ¿no? O sea, ya no lo veas como, estás mal, ¿no? Porque les digo, en nuestra caminar como persona, tenemos muchas cosas que tenemos que cambiar, ¿no? Pero a mí me toca levantarte con amor. Por eso me gustó lo que dice el pastor, ¿no? Me gusta porque dice, ámalo, ámalo. No estés viendo los efectos. Y alguna vez dije, no, en una predicación, bueno, el problema de un equipo de fútbol, el goleador falló un gol, pero metió 300 goles, siempre lo vas a recordar con esa situación. Siempre marcamos el error. Entonces tenemos que esforzarnos. Aquí dice, les vuelvo así, estoy leyendo la Biblia de las Américas. Dice, por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Entonces, la forma de vivir de manera práctica y apropiada es comenzar a actuar conforme al propósito que Dios tiene para nosotros y comenzar a fomentar la unidad del cuerpo de Cristo para la que Dios nos ha creado. Por ejemplo, a mí me consta, o sea, algo que yo viví en las vigilias que hemos tenido, pues la verdad, ahí no ha habido de que tú eres de allá, tú eres de acá, tú eres de fulano. Todos nos hemos unido en un espíritu. Creo que la mayoría que estamos aquí hemos estado juntos y hemos visto cómo el Señor se ha manifestado de una manera hermosa, cómo se ha sentido la presencia del Señor. Pero también he visto puntos débiles, ¿no? Entre músicos que dicen, ¿tú por qué? Y llevabas las cosas y me dejaban con las cosas en la mano. No, tú no lo pones, no te necesitamos. Y pues sí se siente feo, y usted le decía, no, pero subíamos, entendíamos que ese no era el punto era seguir a Cristo, ¿no? O sea, no afectó en cierta manera, pero habían siervos que se me acercaban y decían, ahí, fulano, sultano está mal, y yo comentaba con mi esposa, ¿cómo venimos a una vigilia de oración donde nos unimos y hay quien, fulano, sultano, tiene situaciones? Y en las vigilias no siempre van puros cristianos. Hay gente que no conoce de Dios o invitados y ven ese punto, o a lo mejor lo llegan a escuchar. Se acaba de hacer esto ahí arriba, están en división. Entonces, ese es un grave problema, ¿no? Y les digo, no como denominaciones, también en la iglesia local, aún también en familias, ¿no? Pero no solamente se trata de fomentar, sino de lograr preservar la unidad. O sea, no nada más hay que, pues, en cierto modo, ahorita lo que estamos haciendo, estamos fomentando una unidad. Si yo agarro y me pongo a ver el fútbol con mi hija o con mi esposa, estoy fomentando la unidad. Vamos a tal lado, fulano, sultano, ¿verdad? Estoy fomentando la unidad. Pero no solamente se trata de fomentar, así hablamos, ¿no? Sino de lograr preservar la unidad. ¿A qué se refiere con esto? Aquí vemos que en el versículo empieza y dice, esforzarnos, no dice esforzándonos para crear unidad. Dice preservar. Y preservar significa que es algo que ya existe. Que nuestro rol como cuerpo de Cristo es cuidarlo, preservarlo por la obra que Cristo hizo en nuestra vida. O sea, quitémonos de la mente que porque estoy fomentando la unidad es lo que Dios quiere, ¿no? O sea, eso va más allá. La unidad va más allá. La unidad ya existe desde el principio. ¿Estamos de acuerdo? No sé si alguien no esté de acuerdo, pero la unidad está desde el principio. Lo que nos toca a nosotros, nuestro papel de nosotros es esforzarnos a que esta unidad no se rompa como personas, como cuerpo, ¿no? Ajá. Y bueno, y en mi sentir, si yo no soy correspondido en esa unidad, si yo no me veo correspondido, si yo no me siento correspondido, si yo trabajo en el esfuerzo que Dios me muestra sobre la unidad, pero yo no me veo correspondido, yo me veo excluido de lo que aparentemente otros siervos es unidad, o de lo que para ellos es unidad. Algo muy importante, dijiste, Dios pesaba los corazones, ¿verdad? Y solamente a Él le va a determinar, porque dice que es necesario que el hombre muera y después el juicio. Pero sin embargo, hay esa contraparte que posiblemente son modismos y que son superficiales, pero como ahorita lo estás diciendo, afectan al cuerpo de Cristo de una u otra manera. Entonces, digo, ok, y voy a poner un testimonio que compartías, ¿no? En la primera vigilia de oración, los pastores repartieron las vigilias y la primera que nos tocó fue en agosto, creo. Y una vigilia antes, en el break, cuando dan el break, piden que los pastores se metan a un cuarto. Y ahí entramos mi esposita y yo, y nos dicen, creíamos
que nosotros habíamos entrado a sumar esa unidad y nos dicen, a ver, sabemos que ustedes no tienen AR y queremos conocer a su autoridad ministerial, porque de lo contrario no van a poder participar. Entonces yo le dije, no tengo ningún problema, entonces, nada más permítanos sacar la siguiente vigilia porque nos toca a nosotros, y después de ahí sí que nos apartamos, porque no venimos a hacer piedra de tropiezo, venimos a sumar con lo que nosotros somos como Dios es fiel, lo que Dios ha puesto en la misión de Dios es fiel. Aunque ustedes me conocen que a veces soy muy intrépido y a veces intolerante, créanme que ahí acallé y solamente les dije, déjenme sacar la vigilia de agosto y nos apartamos, Entonces en ese momento entró el pastor Héctor, que era el que tenía aparentemente la dirección de todo, y dice, ya, ¿qué está pasando aquí? No, es que estamos poniendo en consideración si esta iglesia o si estos hermanos continúan en las vigilias porque no tienen AR y porque no tienen cobertura. Eso lo dijeron otros 2 siervos del Señor. Entonces, dice, el pastor Héctor me pregunta, ¿tienen ovejas en Dios es fiel? Y yo, pues sí, para mí son pastores. Entonces, lo ponen a votación, la participación de nosotros en las vigilias de oración, en un intento de unidad del cuerpo de Cristo en Tizayuca, porque no teníamos cobertura y porque no teníamos AR. Yo no sé, yo con todo respeto no me di a la tarea de investigar si el resto de las congregaciones tenían el AR o no, pero la cobertura pues sí, porque todos presumen a sus apóstoles. Entonces, yo intento sumar como Dios es fiel, pero lo que yo practico por no ser organizacional, ya no puedo ser incluido en esa unidad. ¿Qué debo hacer? Mira, hermano, bueno, ¿cómo le podría decir? O sea, vuelvo a decir, ¿no? Lo del principio, ¿no? O sea, nosotros buscamos unidad visual, ¿no? O sea, nosotros porque vemos que están juntos, ya estamos pensando que estamos unidos. O sea, ¿qué debe hacer, hermano? Pues orar por ellos, ¿no? O sea, yo no sé quién para decir, ¿no? Pero si yo veo a alguien, vuelvo a decir, no, levántalo con amor. O sea, si yo siento que estás mal, porque me estás separando, porque estás poniendo puntos, y le vuelvo a decir, eso existe desgraciadamente en lo local. La oración por ellos no falta, lo que yo digo, en mi trabajo. ¿Cómo es que se pausó? La oración no falta, y ustedes son testigos de ello. El punto es, en mi trabajo como iglesia, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo seguir haciendo? Seguir adelante. Exacto, o sea, ¿cómo le digo? Bueno, más adelante vamos a ver lo de las iglesias locales. Vamos a ver lo de las iglesias locales. Pero sí, efectivamente, como dijo la pastora, tengo que seguir adelante. Yo lo tengo que dejar de amar. Yo le hago la pregunta, ¿tenemos que dejarlo de amar? Pues si no me quieres, pues el que lo llamó fue el Señor. El que hizo el llamado fue el Señor. Entonces, yo siempre he dicho, ¿no? Y lo he comentado muchas veces, ¿no? Ese ya es asunto de él y allá. Yo no soy intermedio. Ese es asunto de él y de allá. Del Señor y de él. Ojo, amados siervos, estamos estableciendo un diálogo, interactuando. En este caso, acuérdense que Gus es el pastor, Vean. No. Sí. Vean el por qué les puse que se pusieran así. Porque al final de cuentas, la reacción de él es lo que se va a enseñar a la congregación. Ojo, porque veo ahí caritas como que aquí se están peleando. No. Ese era el fin. Ese era el fin. ¿Por qué? Porque son temas sumamente muy delicados. Porque al final de cuentas tiene que haber una continuidad de enseñanza, porque algo muy importante decía Gus, la gente se da cuenta. ¿Y qué viene después de eso? Oye, pues veíamos una respuesta contraria, ¿no? Que alguien dijo, ¿usted por qué permitió que le hablaran así, pastor? Bueno, ojo, ¿sí? Adelante, seguimos. Nada más mi esposa quiere compartir algo. Perdón, lo que aquí tenemos que entender es separar, ¿no? O sea, y entender qué es lo que estamos tratando, ¿no? O sea, yo porque le responda la respuesta al pastor y a lo mejor, o sea, no hay que entenderlo mal, ¿no? Se está desarrollando y creo que esto nos ayuda, como siempre les digo, nos ayuda
a que esto crezca más, ¿no? Porque alguien de acá pueda decir algo y va a ayudar a que este estudio todavía se enriquezca, ¿no? No es el punto de decir, yo tengo la real, no, o sea, hay que entenderlo. Perdón, hermanita. Creo que es muy clara la escritura. Hay una porción en la escritura en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 9, donde de alguna manera Pablo, de una manera tan clara, tan precisa, habla, ¿no? Se decía, bueno, ¿por qué se piensa? ¿Por qué hay esos pensamientos? Yo creo que lo vamos a leer porque esto va a responder a esta pregunta. La va a responder. Dice la escritura así, en Primera de Corintios 3, del 1 al 9. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andan como hombres? Dice Pablo. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y quién es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Dice la escritura, y sigue diciendo Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que es el que da los llamados y justamente el que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Así que aquí queda respondida la pregunta, ¿no? Finalmente, quien va a juzgar todas las cosas va a ser Dios. En algún momento, todas las cosas las va a juzgar Dios. Y si tenemos esas actitudes, Pablo nos está diciendo en la palabra, porque son carnales, todavía somos carnales. Todavía está la carne ahí. Ay, bueno, no sé, ¿no? Pero muchas veces nosotros nos vamos con la finta de decir, ya tienes tantos años, ya tienes toda la vida de conociendo al Señor, ya ya le sabe mucho, ¿no? O sea, no es así, o sea, lo acaba de decir, hermana, o sea, no es la edad ni el tiempo, ¿no? Es la intimidad con Dios. Y voy a comentar un testimonio, o sea, con todo respeto, o sea, de todos los siervos, hay siervos que no están maduros, o sea, tienen el llamado, pero no han dejado transformarse, no se han dejado regenerar. Alguna vez en un lugar, me comentaba unos hermanos, oiga hermano, ahí ustedes digan en su corazón si es espiritual o carnal, ¿no? La situación, ¿no? Decía, cuando agarramos y escogemos un líder de la alabanza, nos ponen con las manos agarradas y nos ponen a buscar pin 1, pin 2, 3, 4, y el que le toca el pin 8, ese es el que Dios escogió. Entonces ustedes digan, ¿es espiritual o carnal? O sea, lamentablemente nosotros somos bien emocionalistas. O sea, luego pensamos que lo que tengo en mi corazón es de Dios, no es así. O sea, entonces, ¿para qué queremos la palabra? O sea, que tú seas llamado no quiere decir que tus decisiones sean las correctas. No que tus modismos sean los correctos. ¿Por qué? Porque dejamos de ver al consumador, ¿no? Dejamos de ver al Señor, ¿no? Vamos adelante. Entonces dijimos que la unidad en el Espíritu ya existe desde el principio. Y ponemos la confianza en Cristo, y los que ponemos la confianza en Cristo ya hemos sido regenerados en esta unidad. Entonces esta unidad es más grande que cualquier otra diferencia que tengamos, ¿no? O sea, sí, a veces es duro, ¿no? Yo les decía, a mí me tocó, ¿no? Pero seguí cuidándolo, seguí amándolo, necesitas algo, o sea, no debe de haber diferencia, ¿no? Lo que Pablo está diciendo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, es que tenemos que preservar esa unidad, que vivamos de acuerdo a lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, ¿no? Por eso yo menciono mucho la palabra, si ustedes han puesto atención, examinémonos. ¿Por qué?
porque somos dados por nuestra naturaleza a pensar con nuestras ideas, a decidir lo que yo pienso, a caminar como yo pienso. Sí, conozco la palabra, pero no nos examinamos y lo ponemos bajo la lámpara, que es la palabra, y vemos, y la ponemos y decimos, ay, creo que la estaba regando, que estaba poniendo mi yo por delante del Señor, ¿no? Lo que ahorita estaba diciendo, hermano, ¿no? ¿Por qué no? Por eso, porque yo aquí yo soy el que dirijo, porque mis ideas son estas y porque yo te pido esto. Y si no entras en eso, pues no eres parte, ¿no? ¿A poco el Señor nos hizo así? ¿A poco Él nos dijo, espérame, Gustavo, si tú no haces esto, no pasas, ¿no? O sea que, por el filtro que tenemos que pasar es por el de Jesucristo, ¿no? Yo soy el camino, ¿no? La verdad, la vida es esa. Entonces lo demás me toca a mí, me toca luchar para preservar, hermano, no, aguanta, no te pelees, no, o sea, no le agarres rencor a X, no le agarres rencor a Y, no, aguanta, pero no, ya te parece, qué bueno, porque la neta me caía bien gordo, ya estaba con ganas de que te fueras, no es así. Entonces esto va más allá de no crear desacuerdos y de falta de unidad y de causar disensiones, divisiones o crear desunión. La idea es aquí que nosotros tenemos que preservar la unidad de una manera activa, porque hay pasivos. Hay personas que, pues yo me la llevo tranquila, no tienen broncas. O sea, es que me da flojera, o sea, no eres activo. O sea, ¿cómo vas a preservar a la unidad si no te activas? Estás dormido. Y vuelvo al principio, lo que hemos estado estudiando los jueves de la mayordomía, de los dones del Espíritu Santo. Hay un don muy importante que debe estar activo. Decimos, todos lo tenemos cuando recibimos al Espíritu Santo, tenemos el Espíritu, cuando recibimos a Jesucristo, nos sella, dice, ¿no? Y tenemos en ese momento el Espíritu Santo. Le falta activarte, falta activarlo, falta que tú le digas, hazme sensible. Pero falta mucho el don del discernimiento. O sea, ¿por qué? Porque a veces decimos, ya no, espérame, falta discernimiento. Antes de que decidas, antes de que tomes, antes de que tú te despegues, pon a la luz de la palabra. Porque esto creo que no está correcto. Falta el don de discernimiento en las iglesias. Faltan muchos dones, desgraciadamente. Y decíamos, si nosotros como iglesia local o como cuerpo de Cristo pedimos, imagínense, ¿cómo estaría la iglesia de Cristo activa? ¿Qué pensarían los que están hablando de nosotros diciendo, para hacer, miren, no se ponen de acuerdo, pero qué pasaría si los dones los tuviéramos activos? Somos un cuerpo, son diferentes dones, no todos vamos a querer el discernimiento del Espíritu. Qué bueno que lo estuviéramos todos, ¿no? Pero... Perdón, ahí mi cuchara. ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros como iglesia local, ojo, no malentendamos que sembremos nuestro pensamiento en los demás hermanos, pero que sí enseñemos a llevar nuestros pensamientos cautivos a los pensamientos de Cristo. Obviamente vamos a hablar, vamos a reaccionar, vamos a hacer todos igual. Y eso significaría lo que dice Timoteo, que tenían todas las cosas en común. Entonces, por ejemplo, si a Ángel le pregunta a alguien un ejemplo sobre el bautismo, la opinión que él manifieste, sustentada en la palabra, va a ser la misma opinión o no la misma opinión, la enseñanza que él exprese por medio de la palabra va a ser la misma que puede expresar Germán cuando esa misma persona le pregunte, y va a ser la misma que va a expresar Yadel cuando esa misma persona le pregunte, porque tenemos casos de que un alma por lo regular siempre va buscando el camino más cómodo, no el correcto, el más cómodo. Entonces, cuando una iglesia está doctrinada en Cristo y no entonces en un nombre o en un renombre o en una organización o en una asociación, la respuesta sustentada expositivamente en la palabra
va encaminada siempre a lo correcto y no a lo conveniente. Así es. Y quiero entender entonces que de esa manera una iglesia local puede fomentar la unidad. Sin embargo, si aquí esa alma comienza y por ejemplo, ahorita el pastor Gustavo está dando su enseñanza, ¿verdad? Y en la tarde se reúne el ministro Doroteo, que es el que acomoda las sillas, con el líder de varones, que es Germán, ¿verdad? Y va y le dice, ¿a poco está de acuerdo con el pastor, hermano Germán? Usted es líder de varones, usted hágale entrar en razón, está loco ese pastor, ¿por qué nos pide que, está loco ese pastor, ¿por qué nos pide que esto? ¿Por qué nos pide que amemos a los de la esquina? ¿Por qué nos pide esto? Ahora, ¿ya vio cómo empezó a moler con el diezmo y la ofrenda otra vez? Hágale saber que nosotros dependemos de Dios y no de esto. Usted, hermano, y pero el hermano Germán está alineado con su pastor, dice, a ver, hermano, tranquilízate, vamos a orar y pon paz en tu corazón, porque nunca dijo nada malo, vamos a ver, mira, si me permites, te lo expreso de otra manera, y sin embargo, participa tú conforme Dios te lo muestre, pero busca esa dirección del Señor. Pero también la respuesta del hermano Germán puede ser, sí, pero pues no entiende. Por eso en el siguiente diciembre, cuando diga que quién quiere ser pastor, voten por Ángel. Así es. Puedo más o menos ejemplificar el punto, ¿no? Que nos conflictúa. Pero al final de cuentas, estamos viendo que son modismos, bueno, ahorita ya estamos en denominaciones, pero al final de cuentas, pues decir que son modismos o formas denominacionales, pues es mantener el respeto a los que así lo expresaron, por no decir que son modismos sectarios, porque en Macabeos verdaderamente sí expresa cómo fue la división del pueblo. Amén. Gracias, hermano. Así es, estoy de acuerdo. Entonces vamos a ver los fundamentos de la unidad de la que estamos hablando. Porque estamos hablando de la unidad. ¿Cuál es el fundamento, no? ¿Y en dónde lo encontramos? Cuando nosotros perdemos el sentido de la unidad y nos perdemos en nuestros conceptos. Pablo nos recuerda, les vuelvo a recordar que estoy en la Biblia de las Américas, en Efesios 4:6, y nos dice aquí Pablo, como estás mal, quiero recordarte en dónde está esta unidad. O sea, qué es lo que todos debemos de tener y grabarlo en nuestro corazón, ¿no? Cuando empezamos a decir, no, yo voy a hacer mi iglesia aparte, ¿no? O sea, aquí Pablo te dice, espérate, ¿no? Te voy a recordar en dónde está Lelo, ¿no? ¿Va a hablar, Manto? Ok. Dice en Efesios 4, del 4 al 6, le vuelvo a decir, Biblia de las Américas, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. 5. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. 6. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. En el versículo 4 habla el Espíritu Santo, ¿verdad? El versículo 5 habla del Hijo. El versículo 6 habla del Padre. Estamos viendo en dónde está el fundamento de la unidad. Entonces, aquí podemos ver que la Trinidad es la base de nuestra unidad. Entonces, vemos que menciona Pablo en el versículo 4 que hay un solo cuerpo, comienza que hay un solo cuerpo. Es interesante ver cómo se habla primero del cuerpo y no comienza a hablar del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. O sea, si lo vemos racionalmente, vamos a decir, pues es más importante el Padre y el Hijo, porque empieza como con el cuerpo, ¿verdad? Pablo está hablando a los judíos y gentiles en ese momento, ¿verdad? Grupos que históricamente han sido separados por el recelo y la enemistad. Y hay un odio entre ellos, hay un problema entre ellos. Literalmente hay una pared de separación. Lo que estamos hablando, ¿no? O sea,
ahorita como se quedó el nombre, ¿no? Que se me hizo correcto, ¿no? O sea, más fácil de tomarlo, los modismos, ¿no? Es una pared de separación. Hay una pared de separación y como ahorita decía el pastor, ¿no? Si tú no te das a él, es una pared de separación que nosotros estamos levantando. Yo me acuerdo mucho de una predicación, ya tiene muchos años, creo que todavía estamos en su casa, que hablaba de una predicación, pastor, de que en nuestro corazón se va levantando una pared y era tiempo de derribar esa pared y que el Señor volviera a fincar algo nuevo en nuestra vida. Se me quedó grabado. Y creo que esté aquí hablando más o menos ese punto, ¿no? O sea, derriba esa pared de separación, ¿no? Derriba esa pared de enemistad, derriba esa pared de tus conceptos que yo no he puesto aquí. Es tiempo de derribarlos, ¿no? Y vernos como una unidad. Yo no puedo decirle, somos el cuerpo, o sea, ¿cómo voy a poner una pared en mi cuerpo para que no me obedezca mi cerebro? ¿Cómo? O sea, no se puede. No se puede. Si mi cabeza, la cabeza del cuerpo es Cristo. Mi cabeza es la que dirige todo mi cuerpo. ¿Cómo voy a poner una pared para que no funcione de un modo o para que no esté de acuerdo con el otro? O sea, no entiendo, ¿no? Pero lo vemos racionalmente así. En Efesios 2, 13 al 15, ¿me dicen por favor para leerlo? Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Quién nos está acercando? Cristo, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. Pero no lo entendemos, seguimos poniendo divisiones, seguimos poniendo paredes intermedias. Dice, pero Él es nuestra paz. Ahí habla de unidad. Que de ambos pueblos hizo uno. No hizo el pueblo de allá, el pueblo de acá, no hizo la denominación de allá, no. Dice, hizo uno. Derribando la pared intermedia de separación. O sea, él nos dice, yo la derribé, ¿por qué estás aferrado a volver a levantar algo que yo ya derribé? No vamos a poder, hermano. No vamos a poder. Dice, aboliendo en el 15, en su carne, las enemistades, la ley de los mandamientos. Tú no puedes porque no tienes o sea, discernimiento. Nos falta discernimiento. No, tú no vayas para allá porque estamos peleados, porque me hizo enojar el pastor, ¿no? Porque no piensa igual que yo. Dice, expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, vuelvo a decir, la unidad, haciendo, cuando nosotros decimos a Jesucristo, nacemos a un nuevo hombre, ¿no? Podemos ver que no solo se está rompiendo lo que pasaba entre judíos y gentiles o de nuestros conceptos erróneos que tenemos entre vosotros como iglesia, o no sé cómo se puede decir, ¿no? O como denominaciones, ¿no? Que no nos permite tener de esta unidad de la que el Señor nos está hablando, ¿no? Pablo está hablando de un nuevo hombre, por lo que menciona que ahora en ese nuevo hombre se está rompiendo esa pared gigantesca que es cultural, que es de raza, que es de pensamientos, actitudes, de muchas cosas, que ya lo vimos ahorita, ¿no? No es lo que tú piensas, no es lo que, no, o sea, ya lo rompió. Entonces, hermanos, en la iglesia tenemos que ver a ese nuevo hombre, del cual nos está describiendo aquí Pablo, como dice en Efesios 2:2, lo acabamos de leer, dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando unos a otros. ¿Por qué hay esas divisiones, hermano? Porque no hay esto, porque no hay humildad, porque todos nos creemos arriba de todo, porque no hay mansedumbre, porque no hay paciencia. Ya me desespero, vámonos. Porque no soporto a fulano, no soporto a sutano. O sea, dice todo al revés, dice que debe de haber humildad, que debe de haber mansedumbre, que debe haber paciencia. Y otro punto, soportándonos unos a otros. No estoy de acuerdo, pero por amor
a ti, hermano, y porque el Señor lo dice en tu palabra que yo debo de amar, y que el Señor me dijo que ya tengo que derribar esa pared, ¿no? Fomenta la unidad, fomentemos la unidad, ¿no? Dice en Efesios 1, 22 y 23, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Es la importancia de que, ¿por qué habla primero del cuerpo? Él es la cabeza. Entonces, ¿por qué queremos actuar conforme a mis conceptos, conforme a mis ideas, si Él es la cabeza? Siempre decimos como cristianos, tú dirige que se haga tu voluntad. No es cierto, no la hacemos. Sí, Señor, que se haga mi voluntad y después la tuya. O sea, entonces, ¿qué parte del cuerpo no estamos entendiendo? El cuerpo debe trabajar en armonía. El Señor dijo, ya te derribé, yo ya hice lo mío, haz lo tuyo, ¿no? Yo soy la cabeza, tú eres mi cuerpo. También me gustó una parte que cuando dijo el pastor, ¿no? Y me encantó, dijo, ¿por qué el Señor no tenía dónde recostar su cabeza? Porque no había cuerpo. Usted lo dijo así, o no, me encantó, y dije, es verdad, así es cierto. O sea, el Señor quiere que su cuerpo esté sano, esté unido, que tenga amor. ¿Ven? En Efesios 3:10 dice, para que... Y Germán quiere participar, hermano. Ok, perdón. Es que ya, bueno, ya, si no la acabo la siguiente semana, no hay problema. No, hermano, de hecho, tómalo con paciencia. Les dije, esto no es de correr, esto es de aprender. Y vean todo lo que estamos aprendiendo, amados hermanos, porque al final de cuentas, yo sé que algo nos está timbrando en el corazón en estas enseñanzas. ¿Por qué? Porque precisamente para que haya un buen cuerpo se tiene que ir perfeccionando. Y si nosotros no perfeccionamos ese cuerpo, vamos a ser posiblemente cuerpos muy duraderos, pero con vicios, como le pasa a un cuerpo. Ahí dice, no, pues, ¿por qué fumas? Ah, eso no es cierto. Mi abuelo vivió 112 años, se fumó una cajetilla al día. Sí, un cuerpo aparentemente sano, pero con vicios. Entonces, esto sigue para edificación y perfeccionamiento del cuerpo. Entonces, no, con calma, hermano. Adelante, hermano, Germán. Tiene su micrófono apagado, hermano Germán. Ahí, ¿ya? Sí, listo. El punto de esta reunión virtual es muy interesante porque es como se puede llegar a acuerdos de acuerdo a la Biblia. ¿Por qué, estaba diciendo el pastor, por qué la iglesia está hasta cierto punto dividida? Porque dice, ¿no?, que estamos viendo a través de ojos denominacionales, no a través de la escritura, porque el cuerpo de Cristo no es una organización. La gente mira muchas veces a la iglesia como una organización, como una empresa humana. Ya han dejado de entender que la iglesia es un organismo vivo, que es dirigida totalmente por el Espíritu Santo. Cuando el hombre empieza a poner sus ideas organizacionales, deja de funcionar bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros vivimos como un cuerpo, bajo una cabeza que es Cristo, entonces nosotros, dice la Biblia, que tenemos la mente de Cristo y empezamos a ver la iglesia como una unidad, como un cuerpo. Decía Gustavo, qué interesante que empieza Pablo diciendo un cuerpo. ¿Por qué? Porque debemos de preservar la unidad como un cuerpo, como una iglesia, y de ahí la vida de la iglesia es Cristo, no un hombre. Cristo es, decía Gustavo, Cristo es el centro de la iglesia. Muchos pueden decir, no, nosotros creemos que Cristo es el centro de la iglesia.
pero la Biblia dice, y es muy clara, por sus frutos los conoceréis. Decía Gustavo, no es que estemos peleados, no. Nosotros dice aquí que debemos de ¿qué? De ser diligentes en guardar la unidad en el espíritu. Sé que a los ojos humanos esto puede ser imposible, pero Jesús dijo en Juan 17, para que sean uno, como tú y yo somos uno. Si nosotros no entendemos esto, entonces alguien está equivocado. Jesús se equivocó al decir que vamos a ser uno, o nosotros somos los que estamos equivocados en la forma de entender lo que el Señor Jesús nos expresó en su palabra. A mí me está pareciendo muy interesante esto que está sucediendo esta mañana. El pastor se está poniendo en una situación muy interesante, porque él dijo, hoy va a ser Gustavo el pastor, y yo voy a ser digamos, un congregante, que va a hacer preguntas. ¿Y cómo reaccionamos o cómo reaccionaría el pastor hoy en esta mañana a la pregunta que el congregante le está haciendo? Entonces se me está haciendo muy interesante que cuando nosotros damos la respuesta de acuerdo a la Escritura, debemos de ¿qué? De guardar paz en nuestro corazón, porque sabemos que nosotros tenemos la palabra de Dios que dice que es la palabra más segura, más certera. La palabra de Dios no falla. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Si Gustavo está respondiendo de acuerdo a las preguntas como lo está estableciendo su palabra, el resultado va a ser lo que Dios va a hacer dentro de su cuerpo. Ese es mi comentario. Y si me equivoqué, pues también estoy dispuesto a la corrección. Dios les bendiga. Gracias. Pues seguimos, perdón. Nada más que ahorita mi hermano Germán hizo un comentario y dije, cada uno de ustedes iban a ser los pastores. Amén. Pregunta para el pastor Germán. Tú decías, el Espíritu Santo es el que dirige ese organismo vivo. Amén. Amén. Y no un hombre. Bien, ¿cómo podría el Espíritu Santo dirigir un organismo vivo sin nosotros? O bien, si sabemos que nosotros somos los que debemos de cumplir lo que falta para que el Espíritu Santo dirija ese organismo vivo, ¿cómo debemos ser nosotros? ¿Cómo debemos de ser nosotros? O como la pregunta primera, ¿cómo podría el Espíritu Santo dirigir un organismo vivo sin nosotros? Pues hay cosas, ojo, pastor, la Biblia dice que Él es Dios. Conmigo y sin mí es Dios. ¿Sí? Pero a Dios le plació que a través del hombre regenerado, a través del hombre que Él está llenando con su Espíritu Santo, se predicase el Evangelio. Eso es lo que Dios tiene en su mente. Y la Biblia dice que hay cosas secretas que yo no puedo entender. ¿Por qué le plació salvarme a mí? No lo sé. Bien, pastor, yo no estoy poniendo en tela de juicio quién es Dios. Ajá. Dios es Dios. Yo estoy preguntando, ¿cómo ese Dios todopoderoso puede dirigir un organismo vivo sin nosotros? Pues la pregunta... O sea, vamos a entender entonces que si el Espíritu Santo dirige el organismo vivo, no nos necesita. Entonces, ¿cuál sería la misión de nosotros como hijos de Dios? Juniors, pirrules, únicamente disfrutando de las cosas del reino sin hacer nada. No. Hay una parte que me complació de su respuesta. Dice, hombres renovados. Entonces,
sí nos requiere o no nos requiere el Espíritu Santo para dirigir ese organismo vivo. Conforme a su plan, sí. Él, es que si nos vamos al punto, dice que él tomó forma de ¿qué? De siervo, tomó forma de hombre. ¿Por qué tomó forma de hombre? Porque el hombre perdió la autoridad y como hombre se tenía que rescatar esa autoridad, ¿sí? Un hombre perfecto, un Dios hombre 100% hombre y 100% Dios. Y Pastor, esta pregunta, pastor, viene porque cuando yo ingresé a una iglesia, la persona que me llevaba, sabedora de las circunstancias de las almas, me dijo, yo te voy a pedir un favor, mira, no mires a la gente que está a tu alrededor, mira a Dios. Entonces ya llegué y aquí enfrente había una persona, a mi izquierda había una persona, de este lado estaba mi esposita, bien contenta, no sé ni por qué, pero estaba contenta de que yo estaba en la iglesia. Atrás había otra persona, mis hijos por allá en un salón, y dije, wow, ¿dónde miro a Dios? Entonces fui con la persona que me llevó a la iglesia y dije, oye, ¿dónde está Dios? No, pues aquí. Pero sí, ¿dónde? Porque me dijiste que yo mirara a Dios, que no me fijara en las personas. ¿Dónde miro a Dios? Ah, mira, ahorita que empiece la alabanza, Él te va a tocar y Él te va a hacer a dónde voltear. ¿A dónde volteamos para mirar a Dios en la congregación? Si no podemos voltear a ver al prójimo. bueno, pues cuando cuando yo llegué a esta congregación, me dijeron, ¿no? Que mirar a Dios a través de una persona, ¿sí? ¿Entendí la pregunta? ¿Sí me escuchó? No, no. A mí me dijeron, yo creo que, bueno, ahora lo entiendo. En aquel entonces, el hermano que me llevó, me hizo compañía a mi primer visita a la iglesia, sabedor yo creo de ciertas conductas, él me dice, yo te voy a pedir un favor. Por favor, en la iglesia, no mires a los hermanos, pon tus ojos en Dios. Ah, muy bien. Pero resulta que frente de mí había un hermano, a mi izquierda había un hermano, atrás había un hermano, a mi derecha mi esposa, que vuelvo y insto, bien contenta, ahora ya no está tan contenta. Y yo decía, ¿cómo miro a Dios? ¿Dónde está Dios? Si no puedo mirar al prójimo. Bueno, ¿se acuerda que Pablo dijo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo? Ahora, ahora yo le regreso a la pregunta. Ahora, en este tiempo, ¿cómo mira usted a Dios? ¿A través de quién mira a Dios? ¿Cuál sería la respuesta de usted? Yo le diría, para mí, mirar a Dios es a través del fruto del Espíritu, el cual está viviendo este hermano, cómo se está predicando la palabra de Dios. Usted puede decir, bueno, ¿y cómo voy a saber si la palabra que me están predicando es verdadera? Pues tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu Santo, que es el único que puede darnos el discernimiento. Usted puede ver, usted acaba de mencionar algunos actos de hombres que le dijeron que no podía usted participar por la falta de AR. Ahora, con el discernimiento que tiene usted, que Dios le ha dado, usted ya está mirando a través del ojo del Espíritu, ya no a través de sus ojos humanos, ¿sí? Ahora usted ya está mirando a un hombre que sigue siendo un niño en su forma de pensar, aunque tenga la madurez espiritual, no se mide por los años que tengo dentro de la iglesia. La madurez espiritual Dios la mide a través de su unidad de Dios con el hombre y del hombre con Dios, y de cómo el hombre expresa su palabra y expresa a Cristo en la tierra, porque si no, entonces
Pablo también se equivocaría al decir que ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, habrá hombres en este tiempo que verdaderamente expresen a Cristo y que estén predicando la palabra conforme a su palabra, si los hay. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de esto de Dios es fiel? Levantar hombres conforme al corazón de Dios que expresen su palabra de una manera inspirada por su espíritu, quitando de su mente que Él es, el hombre es el que dirige y el hombre es el que hace. Entonces, la misma pregunta le hago, ¿cómo ve usted a Dios ahorita, Doroteo Rivera? ¿Cómo puede ver a Dios en este tiempo? Bien, me ha costado trabajo, pero creo que estoy empezando a ver a Dios a través de su servicio de ustedes. Es el punto que quería llegar. Ese poderoso Espíritu Santo demanda de siervos dispuestos a representar de la manera digna y correcta. Religiosamente, mandar toda la responsabilidad del Espíritu Santo es lo más cómodo. Es lo más cómodo que muchos siervos hacen. Pero pocos siervos se disponen a desprenderse de sí para ser instrumentos útiles para ese Espíritu Santo que quiere, ¿verdad?, gobernar y que sabe gobernar correctamente este organismo vivo. Nos sigue faltando demasiado, definitivamente, pero estamos empezando a dar un paso gigantesco, porque sé que dentro de estas enseñanzas y dentro de estas emociones vivientes en el tema, el Señor nos está retomando nuestro corazón. Y me da gusto saber y entender en sus respuestas, Gustavo, en tu energía, en verdad, yo esperaba eso, esa energía, que esa pasión, que al menos estos siervos están dispuestos a decir, aquí estamos, Dios, aquí estamos. Y vamos a hacer todo lo que de nosotros esté para desprendernos de lo que estorba, para que tú te manifiestes en tu iglesia, en tu organismo. Gracias por ambas respuestas de ambos pastores, ¿verdad? Gus nos ganó el tiempo, perdóname por ser una oveja muy preguntona, pero dentro de 8 días vas a continuar con tu tema, porque verdaderamente se está poniendo muy, muy bueno. Creo. Digo que yo era el pastor, entonces Sí, ahorita quiero terminar el tema del cuerpo, porque si no, ya voy a acabar, serán unos 5 minutos. Entonces, por favor. Para que la siguiente semana, pues ya sigamos con un solo espíritu, ¿sí? ¿No hay problema? 5 minutos. Sí, menos de 5 minutos. Entonces estábamos en Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. En Efesios 3:21, a Él sea la gloria en la iglesia. Comento ya es para terminar el cuerpo. Tenemos que entender que la iglesia es el cuerpo, cada uno de nosotros, particular, de Cristo. Y no podemos decir, yo amo a Cristo, pero no amo a la iglesia. O sea, no amo a X, no amo a Y, ¿no? No amo a la denominación tal. Hemos estado viendo que somos parte de un cuerpo. Ahora tenemos una iglesia universal, si se me permite ese nombre. O sea, universal, ahorita lo explico por qué. Es decir, que las iglesias que se encuentran en Colombia, Estados Unidos, Argentina, en cualquier parte del país, pues no vayan a pensar que estoy hablando de la de palomita. Y en cualquier parte del mundo también forman parte de un mismo cuerpo que han sido redimidos. Pero esa iglesia universal tiene representaciones locales, que es en cada uno. Nosotros somos una iglesia local, ya.
lo que se ve a nivel, fíjense, eso es bien importante, lo que se ve a nivel, mundial, se debe conocer en la iglesia local. O sea, estamos hablando de la unidad. Si hay unidad universal, se debe saber ver en lo local. No nada más allá, ¿no? Que unidos, porque muchas veces decir, ¿cómo le hacen? No, a pesar de estas broncas que tienen, a pesar de esta situación de coronavirus y de tantas cosas que están pasando en el mundo, ustedes se mantienen unidos. ¿Cómo le hacen? Porque el que nos une es Jesús. La acá diciendo, para que ellos sean uno, como nosotros somos uno, ¿no? Eso es lo que, por eso hablábamos del discernimiento, ¿no? Si no hay discernimiento, la carne no puede discernir conforme al Espíritu. La gente no entiende por qué, a pesar de estas situaciones, en vez de estar apasionados, todavía hay unidad. ¿Cómo le hacen, no? Tenemos que quitarnos de la mente tenemos que quitarnos de la mente en este mundo dividido la idea de que la iglesia es algo opcional. Pero no es así. La iglesia local se debe de convertir en un lugar donde el mundo pueda observar que Cristo venció. O sea, no es opcional. Si tú quieres ser parte del cuerpo. O sea, quítate de la mente que yo soy el cristiano solitario, yo solito, ¿para qué necesito? Si yo puedo hacer lo mío aparte, no, somos parte de un cuerpo. Entonces, no existen muchos cuerpos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ahora vemos en las iglesias? Lo estamos hablando, ¿no? ¿Por qué nos dividimos? ¿Por qué te quieres convertir en tu propio cuerpo, no? Yo tengo mis ideas, son mejores que fulano, ¿no? O sea, no hay muchos cuerpos, hay un solo cuerpo, ¿no? Entonces muchos quieren un cuerpo basado en los que se parecen a mí. Por eso hay esa situación, ¿no? Yo me muevo de esto porque a mí no me gusta esto. Y tengo a los míos, ¿sabes qué? Aquí te voy a permitir a que hagas lo que quieras. Aquí no hay problema, es que son bien religiosos. La palabra famosa que utilizamos para defendernos es para que acepten lo que yo digo, les aviento la matona. Es que eso es religioso, eso es religioso. Pero la palabra dice que esto no es correcto, que no te debes de paz, pero eso es religioso. ¿Sí o no? Entonces buscamos gente que se acomoden a mí, a mis ideas, me parece mejor. Mira, aquí ya no te va a decir nada el hermano Doroteo. Por poner un ejemplo, hermano, nomás es un ejemplo. Ya no te va a decir el hermano Doroteo, Akira, yo te voy a dejar que tú hagas lo que quieras. O sea, es tu relación. Dios conoce, somos religiosos, pero buscamos personas afines a mí y que mis ideas vayan creciendo. Por eso hay las separaciones. Ya para terminar, pero no somos todos distintos. Perdón, pero somos todos distintos, somos diversos. O sea, de toda esa diversidad que hay, de ideas, de pensamientos, se deben de volver. Ahorita decía Germán, ¿no? Dice la palabra de Jesús, de Dios, tenemos que tener la mente de Cristo, ¿no? A pesar de esa diversidad, debe haber una sola mente, ¿no? Que es la de Cristo, la que va a empezar a quitar nuestras ideas, a lo que va a empezar a derrumbar esa pared de mis conceptos, de mis yo pienso, ¿no? Entonces, para mostrar a Jesucristo por medio de su unidad. Hasta ahí termina el cuerpo. La próxima semana, primero Dios, tomamos un poquito de resumen de lo que hoy vimos y ahí pediré que me apoyen en un pequeño resumen y para seguir a un espíritu. Eso es todo. ¿Me ayuda a orar, hermanita Adri, por favor, para despedirnos? Señor Santo, te damos muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de poder seguir aprendiendo, Señor, de poder seguir edificándonos, Padre Santo. Tu palabra dice, Señor, que es importante que cada uno de nosotros estemos buscando, Señor, estemos creciendo. ¿Y de qué manera se va a lograr? Pues bueno, a través del conocimiento de tu palabra, Señor. Te damos gracias por las vidas de cada uno de nuestros hermanos que en esta mañana tuvieron a bien, Señor,
ocupar su tiempo, Señor, en las cosas celestiales, en las cosas que traen peso de gloria, en las cosas, Señor, que nos van a ayudar para lo eterno, para lo verdadero, Señor, para nuestra verdadera ciudadanía. Estamos siendo preparados, capacitados, Señor, en todo momento, Señor, para este tiempo, Señor, y también, Señor, para el venidero. Te damos gracias, Señor, por mis hermanos, y gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo, Señor, porque tu palabra es una fuente inagotable de sabiduría, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú representas para cada uno de nosotros, Señor. Gracias también por tu fidelidad y gracias, Señor, por todo lo que tú eres. Esto lo oro en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hagan la invitación, 12 del día, igual por Zoom, la prédica del día de hoy para compartir la cena del Señor. También mis hermanos Ángel y Nea se van a encargar de transmitirlo a la vez por Facebook, ¿verdad? Pero hagan la invitación y ahí a todos los hermanos recuerden que van a tener la oportunidad de hacerlo por vía Zoom también. Continuamos dentro de 8 días. Por favor, toda esta semana, los aquí presentes, amados hermanos, sigan pensando como pastores. ¿Qué desean que la iglesia aprenda de esto? Y en el resumen, dentro de 8 días, los que deseen participar en las preguntas que vaya a hacer nuestro hermano Gus, de que lo que entendimos en este fin de semana, por favor, proyéctenlo en esa línea, como pastores. ¿Sí? Y esta semana trabajen todo lo que Dios les muestre y les dé como pastores. ¿Sí? Por favor. Ojo, no estoy buscando compasión ni que para que vean que se sienten. No. En verdad, amados hermanos, a eso estamos llamados. ¿Por qué? Porque todos ustedes también como ministros tenemos la misma tarea, apacentar al cuerpo de Cristo, apacentar a las ovejas y sobre todo prepararnos para que el Espíritu Santo, director de este organismo vivo, pueda expresar todo el reino a través de nosotros. Amén. Dios me los bendice, amados hermanos. Almuercen rico, bendiciones. Vale, Dios les bendice. Nos vemos la próxima semana en el mismo canal. Canal de las estrellas. Bye. Bye. Bye.